Ya nos acompaña aquí en este estudio el señor Prendes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar con el señor Prendes a propósito de lo mucho que tiene que ocurrir desde ahora mismo y en el próximo año. Hay un montón de cosas. Sí. Año y algo. Vienen unos meses intensos, muy intensos. Desde luego. Y bueno, saben ustedes que este comienzo de curso político viene plagado de hitos importantes, dentro de nada el debate sobre el estado de la región, los presupuestos, las elecciones de mayo y de noviembre, y con una situación política en la Junta General del Principado bastante diferente al comienzo de la legislatura, con el apoyo, recuerdan ustedes, de Izquierda Unida y UPyD a la elección de Javier Fernández. Después llegaron los desacuerdos, la prórroga presupuestaria para el ejercicio en curso, al romper ese acuerdo tanto UPyD como Izquierda Unida con el PSOE, la aprobación de los créditos extraordinarios con el apoyo del PP y una serie más de encuentros entre socialistas y populares que han propiciado que estas dos formaciones unan sus voces a las de Foro, denunciando ese pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, uno de cuyos últimos capítulos ha sido el rechazo a la reforma de la ley del presidente que apoyaban esta reforma. Señor Prendes, la verdad que ha cambiado muchísimo el panorama, ¿eh? Bueno, ha cambiado porque yo creo que, en fin, se repiten comportamientos muy clásicos de Asturias, y nosotros lo que queríamos es que hubiese un cambio, ¿no? Y un cambio profundo, y que la pluralidad de la Cámara se hubiese aprovechado para desarrollar políticas nuevas que son muy necesarias. Desgraciadamente, cuando lo que se impone es el inmovilismo y el mirar hacia atrás, pues sí, es evidente que las esperanzas que teníamos depositadas en esta legislatura y en este gobierno al inicio pues se han visto defraudadas, ¿no? La verdad que incluso hasta el tono en los debates en la Junta se ha agriado bastante, al menos entre Nacho Prendes y el presidente del gobierno. No creo que por mi parte, yo creo que he mantenido un tono, a mí realmente el tono agrio no me suele salir con demasiada facilidad, pero sí noto que evidentemente por parte del presidente Fernández ha cambiado bastante su tono y su actitud hacia nosotros, pero bueno. De acuerdo con el otro día decía el presidente que estaba usted constantemente expidiendo certificados de democracia. No pido certificado de nada, ni me considero depositario de esencias de nada. Lo que hemos pedido ha sido políticas de cambio y políticas reales y concretas. Y es evidente que le molesta mucho cuando le pedimos cosas concretas, ya digo, de cambio y de avance, ¿no? Y de entender un poco que el tiempo político en el que estamos exige políticas nuevas. Y realmente yo creo que Javier Fernández se ha quedado, en fin, muy anclado al pasado y repite políticas muy viejas. Entonces es evidente que le molesta que le recordemos esto, pero es forzoso hacerlo porque ya digo que los ciudadanos nos están pidiendo cosas desde hace mucho tiempo, no es ni siquiera una cuestión nueva, ¿no? Y hay gente que tiene el oído muy duro, ¿no? Por delante nos queda negociar los presupuestos regionales. Los nacionales los hemos conocido esta misma semana. Nos quedan los regionales. Por cierto, ¿sabe algo ya de los presupuestos? Porque es una de las antiguas reivindicaciones, entre otros, de Nacho Prendes, sí, la tardanza en entregar el proyecto de presupuestos a la oposición. No conocemos nada, ¿no? No conocemos ni una línea siquiera de ese proyecto de presupuestos en Asturias, por lo tanto poco puedo decir, ¿no? Si en cuanto al procedimiento, si en cuanto al método, nosotros ya lo advertimos y lo dijimos en el mes de agosto, cuando el presidente hizo las primeras apelaciones y cantos al consenso y al acuerdo. Nosotros dijimos que, por supuesto, que estábamos abiertos a acordar algo tan importante para Asturias como los presupuestos, pero que lo que no íbamos a admitir eran los métodos, digamos, que se han desarrollado en la Junta de forma habitual, eso de llegar a la altura del puente de la Constitución, generalmente en torno a esas fechas, meter un proyecto de ley cerrado y a la trágala, con lo cual limita mucho las posibilidades de negociación, y es prácticamente uno lo tomas o lo dejas, saltándonos además toda la normativa y toda la regulación de este procedimiento tan importante. Dijimos que no íbamos a aceptar esos métodos este año y a partir de ahí seguimos a la espera. Usted dejaba la puerta abierta a negociar los presupuestos, como nos acaba de comentar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué tienen que contemplar estos presupuestos para que al menos UPyD se avenga a iniciar esa negociación con la posibilidad de llegar a un acuerdo? Tienen que ser sobre todo unos presupuestos que sean palanca de la recuperación económica, en la medida en que lo pueden ser. No vamos a pedir cosas fantásticas y que se salgan, digamos, de lo razonable, pues somos conscientes de las limitaciones presupuestarias con las que cuenta Asturias, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que concentrar los esfuerzos en inversiones productivas y en políticas que ayuden a la recuperación económica. Si los presupuestos vuelven a ser sencillamente pagar deudas del pasado y mirar hacia atrás, y ya digo, ser, digamos, subsidiarios
subsidiarios de las políticas que se desarrollaron en el pasado en Asturias y que han sido fracasadas y que ha sido un fracaso, bueno, pues con nosotros que no cuenten. Tienen que ser palanca de recuperación económica y concentrar todos los esfuerzos en la inversión productiva a todos los niveles. No estoy hablando única y exclusivamente de infraestructuras, ni mucho menos, ¿no? Pero tienen que ser ese instrumento para promover la reactivación económica en Asturias. Si no son eso, realmente en fin, no serán útiles y con nosotros que no cuenten. ¿No le va a temblar el pulso entonces para rechazar los presupuestos otra vez? No es una cuestión de temblar el pulso, no es una cuestión de demostrar firmeza por encima de cualquier otra cuestión, no, es sencillamente saber que las cosas tienen que tener utilidad, tienen que servir, tienen que cumplir una función y no hacerse pura y exclusivamente por una cuestión de estrategia política en el vacío. Nosotros creemos que precisamente los presupuestos no es eso. Los presupuestos tienen que ser un documento útil y donde se concentren además las prioridades políticas de un gobierno, ¿no? Más allá de lo que vuelvo a decir de una estrategia global política, ¿no? Nosotros no lo vamos a contemplar desde ese punto de vista, lo vamos a contemplar desde el punto de vista de la utilidad y de la potenciación de determinadas políticas que creemos que son las que necesita Asturias en este momento. Y bueno, veremos a ver si somos capaces de ponernos en eso o no. Nada más, con esa visión vamos. No vamos con ninguna visión, ya digo, de hacer de ese debate presupuestario, no sé, una estrategia para otros fines, ni mucho menos, ¿no? Se lo digo más que nada por esa cantidad de voces que en esta época comienzan a alzarse, igual que el año pasado, desde muchos ámbitos de la sociedad asturiana, llamando la responsabilidad a los grupos políticos para aprobar un presupuesto, para no caer de nuevo en prórroga presupuestaria. Un llamamiento que ha hecho suyo en los últimos prácticamente el Partido Popular, por ejemplo, que es precisamente lo que ustedes vienen también denunciando desde entonces, ese apoyo tácito del Partido Popular al Partido Socialista. Sí, pero vamos a ver, la responsabilidad, yo creo que si a alguien no se le puede achacar falta de responsabilidad, es precisamente nuestro partido. Cuando tuvimos que hacer ejercicio de esa responsabilidad en un momento muy difícil y muy complicado para Asturias, cuando había que sacar a Asturias de una situación de absoluta parálisis política y presupuestaria y económica, hicimos una apuesta y nos mojamos, no vinimos aquí a mirar para otro lado, y hicimos un ejercicio de responsabilidad y hemos actuado con responsabilidad a lo largo de esta legislatura en muchísimas ocasiones y vamos a seguir haciéndolo, pero que nadie nos pida responsabilidad en el vacío. Esas apelaciones absolutamente vacías de contenido, de que haya presupuesto, sea el que sea, tenga el contenido que sea, en fin, simplemente, ya digo, una responsabilidad absolutamente vacía de contenido, con nosotros no va. Si el Partido Popular dice usted que se ha hecho apelación, se ha hecho eco también de esas apelaciones, pues allá ellos. Nosotros, desde luego, nuestra responsabilidad está en comprometernos con un cambio real en Asturias. Esa es la responsabilidad. Y la responsabilidad exige en muchas ocasiones decir que sí, pero también saber cuándo hay que decir que no, porque si no, pierde todo valor, digamos, tu voto, y pierde todo valor tu compromiso con los ciudadanos. Nosotros tenemos un compromiso con el cambio en las políticas de todo tipo y también en la política presupuestaria, porque creemos que no se ha hecho bien en Asturias, no se ha hecho bien en los últimos años, hemos desperdiciado muchos recursos económicos y hemos desperdiciado mucho tiempo, y Asturias no está en disposición de perder más tiempo. No queremos perder más tiempo y no queremos engañar a los asturianos, no les vamos a engañar, y por lo tanto, ya le digo, la responsabilidad tiene que ser una responsabilidad con contenido, y si no, nuestra responsabilidad será otra cosa. De los presupuestos, déjeme que viajemos un poquito más adelante al mayo próximo, a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Bueno, según los estudios, que cada partido político hará los suyos, se ve un Parlamento bastante más fragmentado de lo que está ahora mismo, bastante más difícil de negociar. A estas alturas, ¿cómo lo contempla usted el futuro Parlamento? Pero déjeme que antes le pregunte, ¿va a ser usted candidato? Bueno, hoy se abre precisamente el proceso de primarias en mi partido. Tendremos primarias abiertas como hemos hecho siempre en UPyD, porque este es el proceso natural de selección de candidatos en nuestro partido, y lo ha sido desde el año 2008. Y el día 18 será la votación. Y bueno, yo le diré primero a mis compañeros, a los afiliados y simpatizantes de UPyD, qué intenciones tengo. Serán ellos los primeros que lo sepan, y se lo diré
internamente, ¿no? Cuando anuncie, digamos, qué intenciones tengo a mis compañeros, pues luego lo haré público, pero creo que, en fin, por un mínimo de lealtad, ¿no? De lealtad a mi partido y lealtad a los compañeros que en fin, sin los que yo no tengo ningún sentido como político, tengo que decírselo a ellos primero y por lo tanto no diré nada ahora a ese respecto, ¿no? El día 18 habrá primarias y habrá buenos candidatos en Asturias, seguro, no tengo ninguna duda. Y respecto a lo que usted me decía de la fragmentación, yo no tengo ningún miedo a la fragmentación, entre otras cosas porque yo creo que el Parlamento, si algo tiene que ser, es una representación fiel de la sociedad asturiana. Si la sociedad asturiana es plural, si en la sociedad asturiana hay distintas voces, hay distintas opciones, lo mejor es que tengan la más fiel representación y el más fiel reflejo en el Parlamento asturiano. Lo que no puede ser es que cuando la sociedad se vuelve más plural, cuando la sociedad se vuelve más diversa, cuando hay más opciones políticas, haya fuerzas políticas que pretendan que las instituciones representativas se cierren, se bloqueen a esa pluralidad. Si hay pluralidad social, tiene que ser el reflejo en las instituciones representativas como el Parlamento. Y también déjenme decirle otra cosa. Frente a los que tienen mucho miedo a esa pluralidad, le tengo que decir que el Parlamento asturiano ya es un Parlamento muy plural, donde ya hay 5 fuerzas políticas y donde, por ejemplo, hay un experimento que no sucede en ningún otro Parlamento nacional. Ninguno. Los 5 partidos políticos que estamos representados en la Cámara tenemos representación igual, además, en la mesa de la Cámara, que es el gobierno del Parlamento. Y yo creo que no ha habido ningún problema. Nos hemos puesto de acuerdo en la mayoría, en todas las ocasiones. Eso ha permitido también algunos avances y algunas políticas nuevas que hasta ahora no se habían desarrollado, pero desde luego el Parlamento está funcionando con toda normalidad, con un gobierno absolutamente plural de 5 grupos parlamentarios que tenemos una representación igualitaria en la mesa de la Cámara, cosa que no se produce en ningún otro parlamento nacional que yo conozca, y no sucede nada, no pasa nada, porque yo creo que todos los grupos políticos que tenemos representación tenemos también el suficiente grado de responsabilidad para saber que, en fin, en estas instituciones hay que gobernarlas también con ecuanimidad y con sentido común, y así se está produciendo. Por lo tanto, no tengo ningún miedo a la pluralidad, ninguno. Señor Prendes, ¿está convencido, como ya les hemos escuchado decir a la oposición, de que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se están intentando blindar ante ese Parlamento fragmentado que se avecina si todo se cumple, como por ejemplo con el rechazo a la reforma de la ley del presidente? Sí, vamos a ver, es curioso. Por ejemplo, el Partido Popular, yo creo que no hay ninguna duda, no solo por las políticas que pretende desarrollar en Asturias, sino las que desarrolla en el conjunto de España. Las reformas electorales que está impulsando van por esa línea. La reforma electoral de la LOREG, en cuanto a la elección de los alcaldes, también va en esa línea, es decir, otorgar a minorías mayoritarias, pero minorías, una representación que no le da los votos. Es decir, tienes una minoría de votos y quieren una mayoría de la representación, una mayoría absoluta de representación. Esa es la política del Partido Popular. Lo curioso es que lo defienda también el Partido Socialista en Asturias. Se han visto en esta ley del presidente clarísimamente, ¿no?, esta incapacidad de un proceso de elección del presidente asturiano homologable al conjunto del país también. Un procedimiento democrático, ya digo, igual que el que tienen las Cortes Generales o las que tienen el resto de comunidades. Sin embargo, aquí no, aquí niegan esa posibilidad, se va a un proceso de elección en el cual los diputados no podemos votar en contra de un único candidato que se presente y donde al final buscan exactamente el mismo principio, que la minoría mayoritaria tenga la mayoría absoluta de la representación. Yo creo que eso es muy poco democrático, y yo, que no soy nada dado a las teorías conspiranoicas, ni creo en esos pactos oscuros y predeterminados, lo único que constato son lo que demuestran los hechos, y los hechos es que el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en Asturias están vinculados a esas políticas, como se acaba de ver en la ley del presidente. Tenemos apenas 3 minutos, tengo 2 preguntas, le pido brevedad. ¿Podemos esperar que en las próximas elecciones UPyD vaya de la mano con otra formación política? De nuevo volvemos a mencionar Ciudadanos, etcétera. Bueno, lo que tengo muy claro es que UPyD va a ser un partido absolutamente decisivo y importante, ocupa una posición de centralidad en el panorama político español, y yo espero que, en fin, en esa posición podamos converger, podemos confluir
No sé de qué manera ni en qué forma. Estamos viendo esas posibilidades. Todos los que creemos que en España hace falta un cambio profundo dentro de la defensa del sistema de democracia representativa en el que creemos. En esa posición tenemos que confluir ahora mismo todos los que estamos apoyando ese cambio y esa regeneración del sistema, porque si no, no seremos útiles, y lo que tenemos que ser fundamentalmente es útiles a los ciudadanos. Acaba de usted de presentar nada menos que 86 enmiendas a las leyes de transparencia y del buen gobierno. 86. Eran muy malas leyes. Eso es lo primero que se puede decir y se deduce de eso. Son muy malas leyes. La verdad que son unas cuantas, ¿eh? Sí, porque nosotros creemos que eran leyes que tenían unos fallos tremendos y que tenían unas carencias que había que cubrir. Son leyes importantes a las que valoramos mucho y a las que creo que hemos hecho aportaciones muy serias, ¿no? ¿Dónde está el mayor defecto entonces de ese? Bueno, fundamentalmente que no aportaban nada prácticamente a la legislación básica del Estado. Eran unas leyes sin valor añadido alguno, y nosotros creemos que en Asturias tenemos que ir mucho más allá de la legislación de transparencia del Estado, que se ha quedado muy corta y la que nosotros fuimos muy críticos, y el PSOE también votó en contra de la ley de transparencia del Estado, y sin embargo aquí se ha quedado prácticamente en replicar las mismas cuestiones. Nosotros creemos que hay un margen muy importante, y el principio desde el que partimos es un principio muy claro. Allí donde está el dinero público, allí tiene que estar el ojo público, y el ojo público son estas leyes de transparencia y un buen gobierno. Ese principio hay que aplicarlo a todos, también a partidos políticos, también a sindicatos, a organizaciones patronales y a todas las entidades que se financian con dinero público. Donde está el dinero público tiene que estar el ojo público, y desde ese principio hemos desarrollado todas esas enmiendas. Nos queda un minuto nada más. Una valoración rápida de los presupuestos generales del Estado para Asturias. No son una buena noticia para Asturias. Se olvida de prioridades esenciales que tenemos en esta comunidad desde hace tiempo, y en fin, ya no nos creemos estos calendarios que están desbordados absolutamente. En todo caso, yo digo, no son unos buenos presupuestos para Asturias. Pues, señor Prendes, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado estos minutos en Asturias Hoy por Hoy, en la sintonía de Radio Asturias, y le deseamos un buen trayecto por los próximos meses, que se lo decimos a todos los representantes políticos que trabajan en la Junta, van a ser intensos durante los próximos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Pues gracias a ustedes por invitarme.